Por años existió la discriminación sexual hacia la mujer, la cual impedía hablar sobre sus sensaciones, pensamientos, fantasías y deseos. Esto no solo afectaba el placer sexual de las mujeres, sino que también ponía trabas en su desarrollo emocional. Hoy en tu programa Más de Uno hablaremos sobre las mujeres del siglo XXI y si están liberadas sexualmente. Iniciamos. Hoy. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes que nos están escuchando del otro lado del micrófono. Soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno. Te recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o nos puedes mandar un WhatsApp al 3310 1907 12. Estás en Radio Mujer 1040, el sexto sentido de la radio. Y esta tarde me complace muchísimo, me siento privilegiada de tener una niñita aquí que he estado con ella desde que cumplió creo que 4 años y de ahí en adelante enterándome de cómo va su evolución, su profesionalismo, cómo se ha superado y cómo cuando llega a cumplir 25 años está a punto de irse a hacer un doctorado a Londres. Y bueno, es un orgullo para mí tremendo que estés en mi programa, Vicky. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlota, muchas gracias por la invitación a tu programa. Vicky Lozano estudió en los Estados Unidos psicología, ciencias de la alimentación y nutrición. Después hizo una maestría, ¿en dónde? En antropología médica en Inglaterra. En Inglaterra, en antropología médica, imagínense lo bien preparada que está. Y ahora ha hecho todo lo posible, teniendo un proceso de más de 6 meses para conseguir una beca e irse a Londres a estudiar salud global y medicina social. Un doctorado maravilloso que seguramente le va a dar una preparación excelente. Y vamos a hablar con Vicky acerca de mujeres del siglo XXI. Liberadas sexualmente, ¿de veras? ¿Cómo están? ¿Cómo ves a las mujeres? Primero en el plano global y después en el plano en México, nacional. Si realmente las mujeres nos hemos liberado o no. Tenemos apenas 50 años de ser personas en México, ¿no? De 1953 que se puede votar en México, que no se hace efectivo hasta 1957 y de ahí en adelante las mujeres poco a poquito han empezado a evolucionar, pero ¿cómo lo ves tú en términos generales? Mira, para responder muy directamente a la pregunta de si somos mujeres liberadas sexualmente en el siglo XXI, yo pienso que no. Uh-huh. Definitivamente hay más diálogo, se puede conversar más sobre nuestra sexualidad, sobre nuestros deseos, sobre libertades, pero todavía las mujeres en el mundo enfrentamos vergüenza, discriminación, inclusive violencia en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Entonces, si bien sí hay más conversación al respecto, hay muchas más mujeres apoyando las ideologías feministas, todavía no pienso yo que existimos con completa libertad de expresar lo que necesitamos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y este nuevo feminismo, ¿hacia dónde apunta? Porque sabemos del feminismo aquel recalcitrante de las primeras feministas que nos enseñaron muchas cosas en los 60s. Creo que ha cambiado, ¿no? Este feminismo de ahora, ¿cómo lo ves? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cómo está? Yo creo que trata de concientizar más a todos, incluyendo a los hombres. Todavía existe mucha desinformación al respecto, se suelen cambiar muchas de las ideas feministas de que se odia a los hombres, de que queremos las mujeres arriba, los hombres abajo, el progreso. Lo que se busca ahora es incluir a todos, incluir inclusive a los derechos homosexuales y
todo esto. Toda la diversidad. Toda la diversidad sexual. Que finalmente yo muchas veces les he dicho en el programa, todas y todos somos diversos. Estamos en este abanico tan grande de posibilidades que finalmente no podemos hablar de, allá está la diversidad sexual, sino me considero dentro de esa diversidad, ¿no? Sí, porque finalmente ser buga o ser gay o ser lo que quieras, pues de todos modos estamos dentro de esa diversidad tan grande. Y como tú dices, y me encanta que lo diga alguien tan joven y tan preparada como tú, este nuevo feminismo lo que quiere lograr es la inclusión, ¿no? Porque todavía hay algunas personas que dice soy feminista y te ponen las cruces. Y no, la verdad es que el feminismo ha tenido a bien, pues en primer lugar la inclusión y en segundo lugar los derechos humanos de todos y todas, y también como esta parte de ir, por ejemplo, la investigación cualitativa mucho tiene que ver con la investigación feminista, de darte cuenta exactamente lo que está pasando con las mujeres, con los hombres en cuanto a emociones, sentimientos, maneras de estar en este planeta y sobre todo las maneras de relacionarse, ¿cierto? Precisamente la investigación cualitativa se enfoca en investigar esas experiencias únicas, individuales, que bueno, finalmente se convierten en una investigación ya que te demuestra una población, una comunidad. Sí, entonces es una información muy, muy rica, muy profunda. Muy profunda sobre todo, ¿no? A diferencia de la investigación cuantitativa o positivista que tenía que ver, que es una investigación como un poquito más machista. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero enseguida regresamos, no le cambies, el programa está muy bueno y vamos a aprender mucho acerca de estos feminismos del siglo XXI. Las mujeres, en su mayoría jóvenes y adultas, desconocen su cuerpo, no saben cuáles son sus zonas erógenas y esto les causa conflictos con respecto a disfrutar del sexo. Aunque hoy en día es más visto que las jóvenes viven su sexualidad con mayor libertad que sus madres y sus abuelas. Continúa escuchando Más de Uno. Soy Carlota Tello y estoy platicando con Vicky Lozano acerca de las mujeres del siglo XXI. ¿Qué nos hace falta para liberarnos? ¿Qué le crees que haga falta en términos pues sociales, en términos individuales o de comunidad, o también en términos políticos, ¿no? Sí, yo creo que hace falta el diálogo, la conversación abierta, animarse a comentarlo con nuestros compañeros, con nuestros familiares. Yo pienso, en mi experiencia, que esto es lo que ha servido para cambiar ideas poco a poco. Hace falta hablar más, ¿no? Que las mujeres tomen la palabra, entonces. ¿En qué espacios? En todos los posibles. En el ámbito familiar, esto puede ser en una comida familiar, tocar el tema de, no sé, el pago, que sea el salario, inclusive en los deportes, yo que soy muy deportista, animar a las mujeres a entrar a más deportes, todos esos temas, comentarlos con calma, pero abiertamente. ¿Qué crees que nos ha pasado que no repuntamos habiendo tantas expertas, deportistas y tantos también, ¿no? Lo que acaba de pasar en las Olimpiadas últimamente, que lo vivimos con mucha tristeza. ¿Qué estará pasando? Porque, bueno, finalmente ahí fue hacia hombres y hacia mujeres, pero creo que en todos los ámbitos, cuando hay discriminación, cuando hay pobreza, cuando hay pues cualquiera de estos factores que posibilitan muy poco a las mujeres, cuando hablas de hombres y mujeres, las mujeres están peor. ¿Me explico? Sí. En los deportes, bueno, pues no se apoya tanto a las mujeres. En la pobreza, las más pobres de las más pobres de las personas más pobres del mundo son mujeres, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué pasa? Sí, o sea, ese es el mismo tema. Las mujeres se siguen viendo como objetos sexuales. Por poner el ejemplo de los deportes, es un tema muy controversial porque a las mujeres se les sigue valorando por su aspecto físico, por su moda, por sus prendas de vestir,
más que por sus méritos deportivos a comparación del hombre. El hombre, pues sí, se analiza un poquito más sus capacidades deportivas, sus talentos y se debate mucho sobre, bueno, que si la mujer también hace dinero, que es muy comercial, pero que el hombre tiene más destrezas, más, no sé, más fuerza. Sí, la mujer puede estar atrayendo cierto público, pero de una manera más, como más visual, más, pues más atractiva sexualmente y bueno, lo que queremos es, pues a la par, ¿no? Que se les valoren por habilidades, por capacidades más que, bueno, por la parte física. Que también, digamos, es importante en estas industrias, pero sí es importante que se les valore por sus talentos, capacidades deportivas, competencias, etcétera. Y esto es en el ámbito laboral también. Claro. Fíjate que yo no estuve muy involucrada ahora en estas Olimpiadas, otras veces sí me sé quién va y todo eso, pero me llamó mucho la atención que lo poquito que vi en el periódico, en los medios, en las redes, decían, por ejemplo, fíjense cómo la esposa de fulano ganó una medalla de oro, no me acuerdo de quién, pero me dio mucho coraje, cómo ni siquiera nombre. Ni siquiera tiene nombre, es la esposa de fulano que ganó una medalla de oro en algo. Sí, el mismo tema de que se le atribuye el mérito al hombre y no exactamente a la capacidad de la competidora. De la competidora, y estamos hablando de hace un mes, ¿no? Entonces, no estoy hablando de hace 5 años ni hace 10, sino en esta evolución creo que nos estamos quedando como muy estancadas. Ahorita vamos a ver qué otras ideas tienes, pero, o por ejemplo, también llegué a leer fulanita de tal, tan guapa, con ese cuerpazo, y aparte ganó la medalla de no sé qué. ¿Sí me entiendes? O sea, es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Ni siquiera poner primero la capacidad de la persona, sino poner que es guapa, que tiene buen cuerpo y después ya lo que haya ganado, ¿no? Sí. Es tremendo. Sí, desafortunadamente seguimos viendo eso, pero como dije, el diálogo, la conversación, estamos viendo más reporteras, más deportistas que salen y dicen, no, ¿sabes qué? Hay que darle mérito a la competidora. Sí, puede tener una carita linda, un cuerpo muy fuerte, pero es su mérito. Entonces, esta conversación es lo que la gente ve. O sea, sí se reporta una cosa en el Facebook, en las redes sociales, pero luego viene la otra historia. ¿Sabes qué? Sí, o sea, muy linda, pero es su capacidad, es su entrenamiento, o sea, todo lo que le dedicó. Entonces, su disciplina, toda esta parte que es lo más importante y lo más positivo. Sin embargo, bueno, pues las cosas no han cambiado mucho y seguimos viendo y seguimos teniendo estos atores. Hay como muchas preguntas que yo quisiera hacerte, pero una de ellas es, aparte de la conversación, aparte de demostrar, porque ha sido muy difícil, yo creo, para ti, para mí, para tu mamá, o sea, para tu abuela, ¿no? Con toda esta trayectoria tan importante que tiene, tenemos que ser buenas, pero más buenas que el otro, porque siempre hay alguien que señala que cómo es que estás en ese lugar, que qué hiciste para haber estado, para haber conseguido ese espacio, ese liderazgo, ese poder, ¿no? Social en la universidad, etcétera, ¿no? En político, etcétera. Entonces, como que en este momento de la historia también tenemos que seguirnos desgastando doblemente por ser mujeres. ¿Cómo ves? Sí, un poquito. Yo creo que todavía tenemos que poner más esfuerzo en que nos vean, como mencionamos en lo del deporte, en que nos valoren por nuestras capacidades, como que tenemos que poner un poquito más de esfuerzo, que nos valoren, o sea, que vean que, okay, sí somos inteligentes, sí somos capaces de producir una investigación con peso o un entrenamiento importante, con resultados importantes, o sea, como que todavía estamos un poquito rogando, pero en mi caso ya menos. Qué bueno. Sí, qué bueno, porque ya es una generación mucho más joven. A mí me tocó todavía, estudiar medicina y estudiar después una maestría en psicología general experimental, y bueno, pues era muy desde el positivismo, ¿no? De pura investigación cualitativa, etcétera. Cuando me empiezo a meter
cuantitativa. Cuando me empiezo a meter a la investigación cualitativa y me pongo a estudiar investigación feminista, precisamente, pues la amé, pues. Pero mucha gente a mi alrededor decía, ¿y eso para qué? ¿Sí sabes? O sea, te estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo que investigación feminista? Y fue una oportunidad maravillosa que tuve de estudiar este curso, por así decirlo, desde Canadá y Argentina en la UNAM, ¿no? Con maestros canadienses y argentinos, no me acuerdo de qué universidad de Canadá, pero una cosa muy hermosa, y entonces te abre un panorama muy distinto acerca de este tipo de investigación que de repente puede dar mucho más luz y mucho más profundo, como decía hace ratito, sin embargo, pues mal valorada, ¿no? Uno tiene el gusto y sigues haciendo cosas por ahí, pero de repente mal valorada, y las preguntas de otros que te dicen, ¿y eso para qué? ¿No? Entonces es como un poco decepcionante, sin embargo ahí seguimos. Sí. Dentro de las universidades, por ejemplo, en las universidades donde tú has estado, ahí sí hay equidad, ahí sí hay igualdad, sí se mira desde las competencias. Mira, mi experiencia en el extranjero, especialmente en Inglaterra, ha sido fabulosa. Yo pienso que en general las universidades son uno de los espacios más seguros para el estudiante, en donde se puede hablar de estos temas, donde hay más visibilidad pues de diferentes grupos. Entonces, sí, en mi experiencia fue muy abierta, o sea, no encontré ningún tipo de discriminación o de preguntas como las que tú me mencionabas, de ¿para qué estás haciendo eso? Claro. ¿De qué sirve? Yo me encontré con mucho apoyo, y por parte de mis profesores, por parte de mis amigos, me decían, no, sí, sigue adelante. E inclusive yo podía tener conversaciones sobre feminismo, sobre sexualidad, sobre discriminación con compañeros hombres de distintas edades. Entonces, sí revela un poco la diferencia entre países, pero sí las universidades son un espacio privilegiado en ese sentido. Para aprender y enriquecerse y hablar de estos temas. Nos vamos a un mensajito y enseguida regresamos. La intimidad se ve desde el lado B de la sexualidad. Ya regresamos, estamos contigo. Y estábamos ahorita platicando en el corte acerca de lo que pasó en la clausura de las Olimpiadas, si quieres. Sí, volviendo al tema del deporte y de la valoración de la mujer y el hombre. Bueno, yo estaba con mis papás viendo la clausura de las Olimpiadas y nos llamó la atención que premiaron en el podium a los hombres maratonistas, pero a las mujeres no. Okay. Entonces nosotros estábamos comentando, bueno, creo que lo más justo hubiera sido que pues tanto hombres como mujeres fueran premiados al mismo tiempo. Claro. Y pues volviendo al mismo tema, se le suele dar un poquito de más importancia al hombre porque tal vez atrae más audiencia, pero por el mismo tema de que se le valora más sus capacidades físicas y a la mujer sus capacidades deportivas, y a la mujer se le ve un poco más como marketing, por ponerlo así, en cuanto a cuerpo y belleza. Fíjate que hay una cosa que a mí me gustaría mucho saber tu opinión desde esta edad, desde esta preparación que tú tienes. Yo últimamente les he dicho, y lo he dicho en el radio y en algunas conferencias que he dado, que las mujeres, conforme hemos ido empoderándonos en este México del siglo XXI también, de repente no hemos tenido modelos apropiados que nos sirvan como en ese empoderamiento. Claro que tenemos a Marcela Lagarde y tenemos a Marta Lamas y tenemos maravillosas feministas que nos han acompañado en este proceso de irnos formando. Sin embargo, veo que de repente hay mujeres que toman el poder
y yo le digo con bigotes, porque el modelo de poder de los hombres es el que ellas han adoptado para empoderarse, para estar en un puesto público, para estar en un puesto público, político, o liderando cualquier cosa, ¿no? De repente las veo, pero ya no está desde lo femenino, y eso me da como mucha tristeza, y quisiera que las mujeres nos empoderáramos desde lo femenino, desde la parte que nos toca. Primero, somos personas ambos, ¿no? Somos personas, somos individuos con todos los derechos humanos, tanto hombres como mujeres. Pero enseguida está esta parte de que somos distintos, somos diferentes. Esa diferencia para nada tiene que ver con que uno sea más que otro, sino somos distintos. Hasta ahí creo que vamos de acuerdo, ¿o no? Sí. Y luego, en esa distinción, en esa diferencia, pues los hombres y las mujeres tendrían que acceder al poder desde lo masculino y desde lo femenino. ¿Qué piensas? Sí, es un comentario interesante. Sin embargo, yo me pregunto mucho, y bueno, lo comento mucho con mi mamá, sobre qué significa realmente lo femenino y lo masculino. Exacto. O sea, ¿cuáles son esas cualidades? Sí, somos diferentes, pero o sea, ¿cómo en cuanto a política, en cuanto a decisiones, cómo ves tú la diferencia entre un hombre y una mujer? Cuando te refieres a mujeres con bigotes, no sé a qué te refieras, así si hay más agresividad o más seriedad, no sé, a lo mejor me ayudaría a responder la pregunta más. Yo veo que cuando una mujer se empodera y se empodera desde el modelo masculino, se vuelve así, como un poco más agresiva, como un poco más dependiente de otros, cuando las mujeres de repente somos dentro de lo femenino muy independientes, dentro de lo femenino muy cuidadoras, ¿no? Dice Leonardo Boff que las mujeres cuidamos desde que estábamos en las cuevas y seguimos cuidando. De hecho, Leonardo Boff, en un libro que se llama Lo femenino y lo masculino, dice, si las mujeres no acceden al poder, este mundo se va a acabar bien pronto, porque los hombres no cuidan, las mujeres sí. Entonces es importante que las mujeres tengan puestos de poder para que empiecen a cuidar este mundo, para que cuiden a los otros y a las otras, porque los hombres no. En ese sentido, como que el poder masculino y el poder femenino es distinto, pero yo creo, a lo mejor en otros lados ya se tiene un acceso al poder femenino desde lo femenino, con modelos muy, muy padres, muy locales o muy accesibles. En México creo que nos falta un poco, ¿no? Sí. A eso me refiero. Sí, yo pienso que sí hay maneras de pensar diferente, tal vez sutiles en algunos casos, y yo pienso que es más que lo femenino y lo masculino, es el intercambio de ideas, es el permitir que haya más personas con conceptos diferentes, con perspectivas diferentes. Pienso que eso es lo que va a aportar más, o sea, esto es incluyendo a las mujeres, eso es lo que va a aportar más a los cambios en política, a los cambios en salud pública, en cosas administrativas, más que la diferenciación entre lo que es femenino y lo que es masculino, es esa permisividad de pues inclusión e intercambio de ideas, pienso yo. Y eso es con todos, o sea, y a entre cualquier más nivel. sí, entre más permitas a más personas contribuir en un proyecto, tendrás más ideas. Entonces ese es básicamente mi pensamiento sobre eso. Tendría que ir un poco por lo multidisciplinario, por lo interdisciplinario, ¿no? Sí. Para hacer cualquier cosa que quiera tener trascendencia, ¿no? Cualquier proyecto en esta época en donde todo se hace por proyecto. Entonces esta parte también, ¿no? Y entonces irnos trabajando hombres y mujeres juntos desde las diferentes disciplinas para lograr cosas de verdad trascendentes en la sociedad. Exacto. Hay un montón de cosas que nos hacen falta en México, Vicky, y yo creo que en este sentido, pues las mujeres han ido creciendo aún con sus limitaciones, poco a poco, pero ¿cuál crees tú que sea como un paradigma que hay que romper para ya dar el brinco hacia la liberación y hacia esta liberación que tiene que ver con ser persona, no más allá de repente, déjame decirte otra cosa que me viene a la cabeza.
siempre he estado en la universidad desde hace, desde el 88 para acá, no sé cuántos años sean, pero siempre he estado conviviendo con chavos y chavas en universidad, en licenciatura y en maestría. Y de repente, ante esta liberación, las niñas se van los fines de semana a tomar con los niños y quieren tomar igual que ellos. Y eso es pensarse liberadas. Digo, es una tontera, pues lo que te estoy diciendo es una tontera del tamaño del mundo, que se hacen mucho daño las niñas y que en esta evolución por su libertad creen que esas son partes de las libertades que acceden. Creo que no va por ahí para nada, pues. Entonces, ¿qué paradigma tendríamos que romper para adquirir de verdad ciudadanía y una libertad de ser persona? Yo creo que tiene mucho que ver con los roles de género. Yo encuentro, fíjate, aquí en México yo encuentro una combinación de todo, pero en general encuentro que todavía se piensan con ciertas capacidades a comparación de los hombres, ¿no? Que la mujer es un poquito más débil, pero con esas palabras, un poquito más débil, o que hay ciertos trabajos para los hombres, o que las mujeres son más emotivas que los hombres. O sea, todavía están muy marcados los roles de género y eso define sus identidades y eso por lo tanto define sus comportamientos. Entonces yo me iría por cuestionar más los roles de género. Y bueno, en el tema de tomar y bueno, sentirse liberadas, a mí me parece bien que las mujeres se sientan con más libertad de hacer actividades que, bueno, principalmente se le atribuían a los hombres se le aceptaban más a los hombres. Sin embargo, el detalle de tomar más en sí no las hace más liberadas. Es más bien el comportamiento de tomar que venga sin juzgar, de que la mujer está tomando ya es una tal por cual o ya fumó. Claro. Es romper ese prejuicio. Sí, ese prejuicio lo que las hace un poquito más liberadas, pero el tomar alcohol en sí más que los hombres o igual no. Entonces, vuelvo a lo mismo, es romper los roles de género. Pienso que aquí en México falta hacerlo para cambiar esa identidad, para cambiar comportamientos, para reformar nuestras capacidades, ¿no? Que sí, sabes que yo soy igual de fuerte, yo puedo rendir igual en un entrenamiento que en un hombre. Yo soy igual de inteligente, puedo producir una investigación igual de relevante que un compañero, ¿no? Nos vamos a un último cortecito y enseguida regresamos. Allá por la década del 60, la mujer fue despojándose lentamente de prejuicios respecto a su propia sexualidad y alcanzando un papel más libre y activo en la intimidad. Sin embargo, aún sobreviven ideas antiguas impuestas por un modelo social patriarcal y que en muchos ámbitos el erotismo sigue siendo un tema de tabú. Regresamos a tu programa Más de Uno con las conclusiones del tema. Ya estamos de nuevo contigo. Soy Carlota Tello y estoy platicando con Vicky Lozano acerca de mujeres del siglo XXI. ¿Qué nos hace falta para realmente tomar la libertad? Déjame decirte algo también que creo profundamente, Vicky. Creo que lo que nos hace humanos, lo que nos hace personas es precisamente la voluntad y la libertad, tanto a hombres como mujeres, ¿no? Para mí, esa es como la gran diferencia. No está en el lenguaje con los otros mamíferos, no está en la inteligencia, hay mamíferos muy inteligentes como los delfines, sino más bien en esta parte de puedo hacer y construir lo que yo quiera de mi vida, en libertad y con mi voluntad, ¿no? Cuando yo tomo, cuando yo fumo, cuando yo hago algo por adicción, pues entonces pierdo mi libertad y pierdo, creo, mi humanidad también, un poco. Entonces,
una parte muy importante en este momento pues es finalmente que accedamos a una educación sexual de calidad. ¿Te parece? Que hablemos en este último espacio. Sí, Uh-huh. sí, pienso que en México, lo que comentabas también hace un rato, falta el diálogo, falta información basada en investigación científica, educación sexual, perdón. Todavía hay tabús, Sí. por lo mismo de la vergüenza, no se habla sobre sexualidad con tu pareja, con tu familia, sobre cuándo iniciar, cómo protegerte. Y eso en México falta Sí, que claro. se le dé a la población, falta. Uh-huh. Sí. ¿Cuándo se tiene que empezar la educación sexual? Yo pienso que desde pequeños es, claro, con un lenguaje que sea apropiado para los niñitos y para, bueno, con su crecimiento, es desde pequeños y empezar a platicar lo que es el amor, lo que es el cariño, cómo se expresa afecto con otras personas, como mamá o papá, o de hombre a hombre, o de mujer a mujer, o entre amigos. Es ahí donde desde pequeños uno va viendo lo que es cómo son las relaciones, cómo son las muestras de afecto. Y bueno, conforme se va creciendo, se va explorando otro tipo de información, se va compartiendo otro tipo de información, y así hasta que se va enriqueciendo la persona con conocimiento de sexualidad. Fíjate que hace muchos años hubo un anuncio en la televisión que, pues no sé si era anuncio, un corte o qué era, pero te lo pasaban con mucha frecuencia, un beso entre Britney Spears y Madonna. Uh-huh. No sé si tú te acuerdas de eso. Debes de haber estado muy chiquita. Pablo, mi hijo, que tiene 18 años ahorita, iba pasando por la tele y de repente se paró en seco. Y entonces se le quedó viendo la tele y dijo, mamá, son dos mujeres que se están besando. Creo que Pablo tenía 6 años, si mal no recuerdo. ¿Por qué dos mujeres se besan? Le dije, pues porque se aman. Ah, sí, ¿verdad? Y se fue caminando muy tranquilo, no preguntó nada más, sino que con mi respuesta espontánea de, pues es que se aman, ¿no? Ya no preguntó nada más. Entonces, creo que en este momento en México sigue habiendo muchos tabúes, como dices, muchos mitos acerca de la sexualidad. Y una de las cosas que a mí me parece muy importante es empezar a trabajar desde la diversidad, con la diversidad y los derechos humanos con los niños desde muy pequeños. Pero ahorita hay una controversia muy fuerte porque la Secretaría de Educación Pública ha hecho algunos avances, creo que más avances de la población en general, y entonces hay un fuerte choque porque muchas mamás y papás no quieren que se les dé esta información a los niños y a las niñas. Sin embargo, yo digo, bueno, pues es que están viviendo en este mundo actualmente, en donde vemos fácilmente en cualquier esquina de Guadalajara o de la Ciudad de México, no sé, vivo más en Guadalajara y en México, a dos mujeres o a dos hombres tomados de la mano. Y entonces si esto se ve socialmente y si los niños preguntan, ¿qué va a pasar con estos papás? ¿Qué les van a decir? Eso no existe, viste mal, viste fantasmas, realmente no viste lo que viste. No sé, estoy como un poco choqueada por ese tema, ¿eh? Sí, ¿Tú qué piensas? Pues sí, es un tema complejo. Sí, se tienen que hacer esfuerzos para informar a la población o a las personas desde que son pequeñas, pero también está el asunto de que, bueno, las personas mayores o los adultos tienen ciertas ideas, entonces eso no contribuye mucho a educar a sus hijos. Entonces vuelvo a lo mismo, es diálogo, es conversación abierta, es presentar la información de manera científica, es decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hay en el mundo, esto es lo que pasa, esto es el ser humano. Así es. El ser humano no es solo hombre y mujer, cariño entre hombre y mujer e hijos, es toda esta diversidad, demostración afectiva. O sea, se tiene que hablar, se tiene que presentar la información. Yo pienso que esa es una de las limitantes. Y no se pone la información al público
no se van a enterar, no van a cuestionar, y es importante. Eso es el mayor punto, digo. Claro, claro. Este diálogo y esta conversación a mí me parece muy importante y me parece que ahí a lo mejor hemos fallado un poquito en México, porque antes de dar o de presentar una política pública deberíamos de preguntarle a la población, como a manera de información y a manera de saber lo que piensan. Y a mí me parece que de repente sale una ley o una política sin haberles preguntado a nadie, y entonces es donde se complican las cosas. Pero bueno, pues son maneras que cada país tiene para hacer, ¿no? De repente en otros países, cuando van a tocar un tema polémico, como cualquiera, como la homosexualidad, las familias gays, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, la interrupción legal del embarazo, etcétera, se llevan hasta 2 años en conversaciones, ¿cierto? Sí, me acuerdo de Francia, por ejemplo, ¿no? Antes de la ley de interrupción legal del embarazo. O sea, fueron 2 años de estar en las universidades, en las comunidades, o sea, en diferentes lugares de las ciudades, conversando del tema y viendo los pros y los contras, hasta que se toma una decisión en donde ya ¿cómo te diré? Como mucha población ya está enterada, ¿no? Exactamente. Y entonces no se impone una ley o una política pública, sino ya consensuada, ya platicada. A eso te refieres, y me parece maravilloso, y ojalá que un día lo logremos acá, ¿no? Sí, de hecho es uno de los proyectos que yo tengo a largo plazo, o sea, influir en la parte de educación sexual de México, de salud pública, de cultura física y deporte. Entonces, están mis planes, contribuir de esa manera. Maravilloso, maravilloso. Creo que nos hace mucha falta. Ya ves, los pleitos desde Basols, que fue en 1936, la primera iniciativa de educación sexual en México. Que este hombre, pues muy adelantado para su tiempo, quiso implementar, y pues no lo dejaron, ¿no? Todo se echó para atrás. Pero él decía, bueno, pues es que muchas jovencitas muy, muy, muy jóvenes se están embarazando. Y yo no sé, nuestros secretario de Salud y de Educación, ¿cómo vea eso? 1936, y no se pudo lograr una educación sexual que iba pues a favor de las niñas para que pudieran estudiar, para que no se embarazaran tan temprano. Y hoy día tenemos ese problema como uno de los principales países del mundo, que tenemos más embarazos en adolescentes, ¿no? Entonces, ahí también te preguntaría yo, ¿qué ha pasado? O sea, la verdad es que hemos trabajado mucho por una educación científica, laica, oportuna, adecuada, etcétera. Sin embargo, hoy día tenemos un problema enorme de embarazos adolescentes, aquí mismo en Jalisco. Sí, yo creo que es la combinación de la falta de información o la falta de accesibilidad a la información de educación sexual, y bueno, el problema de la cultura, ¿no? Que tenemos una cultura pues muy religiosa, muy cerrada en ciertos asuntos, y que pues la vergüenza de como mujer no poder plantearle ciertas preocupaciones a tu pareja. Y sabes que vamos al doctor a checarnos, yo quiero utilizar anticonceptivos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Vicky, por esta entrevista. Fue un privilegio haber estado contigo. Que te vaya súper, súper bien ahora que te vas a Londres. Muchísimas gracias. Hasta luego, nos escuchamos mañana en punto de las 7.